Otra familia muy importante de obligaciones, que no es la de dar, es las obligaciones de hacer. Y la noción que da el artículo 773 es bastante transparente: la prestación de un servicio o la realización de un hecho en el tiempo, lugar y modo acordado por las partes. En las obligaciones de hacer suelo tener como resultado algo que no se ve, pero es un intangible, como un servicio de catering o un contrato que me termina dando una cosa hecha, que va a ser el resultado de la obligación de hacer. Puede ser una cosa no distinguible, sino una cosa que se incorpore, un arreglo de albañilería, etc. Es sí muy importante una distinción conocida y legislada en el Código Civil y Comercial, que son las obligaciones de medios y de resultado, que ahora tienen algunas especificaciones particulares en el artículo 774. En la concepción clásica, la obligación de medios era hacer algo conforme a ciertas reglas del arte, lo mejor posible, pero sin garantizar un resultado, cosa que sí pasa, como su nombre lo indica, en las obligaciones de resultado. De esta división en dos, vamos a avanzar hacia el texto del artículo 774, que nos habla en primer lugar de las típicas de medios, que son la obligación de realizar cierta actividad con la diligencia apropiada independientemente de su éxito. Entonces, cuando yo contrato a un profesor particular, ese profesor particular no me está garantizando que yo vaya a aprobar. Si yo voy a un nutricionista, eso no me garantiza que yo vaya a bajar o aumentar de peso, dependiendo que sea lo que quiero hacer. La única cosa litigable es si la actividad se realizó o no con la diligencia adecuada, si el profesor dio las clases, si las dio conforme al programa, si el nutricionista atendió, recomendó lo que era recomendable para ciertos casos, etc. Pero no se garantiza el resultado de la prestación. Esto es importante en un evento de litigio, porque quien asume la carga de la prueba de que no hubo la diligencia apropiada va a ser el deudor. Y el acreedor le va a bastar decir que o se libera probando que obró conforme a las obligaciones, que era esperable de acuerdo a la naturaleza de la prestación. Hay, dentro de obligaciones de resultado, hay algunas que el Código distingue que se procuran cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. Estas son llamadas obligaciones de garantía o de seguridad intermedia. En los apuntes que hacíamos encontrábamos casos como, por ejemplo, quien se compromete a adornar una vidriera o a decorar un lugar para un evento determinado, pero no asegura que esto provoque el resultado o sea eficaz para atraer más clientes. En estos casos, el deudor de la obligación de hacer cumple realizando el resultado concreto, pero se desentiende de su eficacia, y la contraparte no le va a poder reclamar el incumplimiento basado en que no se obtuvieron el resultado ulteriormente esperado, que sería el efecto de esa obligación de hacer, si es que el resultado estrictamente definido en los términos de la prestación sí se cumplió, como en estos casos que habíamos contado. Y la otra, que sería la obligación de resultado más pura, es cuando se procura no solo el resultado, sino su eficacia. El Código dice que la cláusula llave en mano o producto está comprometida en este inciso. Se trata de cláusulas habituales en los contratos. Aquí ya solo me importa que se haya
hecho y entregado algo, sino que eso sea eficaz para los fines en los cuales yo me propuse, que se debieron entender por sobreentendidos, o que las partes explicitaron al pactar esta obligación. Esta distinción es muy importante, como decíamos, por los diferentes efectos de carga de prueba. En los casos de las obligaciones de resultado más puras, el deudor no necesita probar que hubo una falta de diligencia, sino que solamente va a tener que señalar que lo que se estuvo haciendo, por ejemplo la obligación de hacer consistente en realizar una reja de metal para cubrir un predio, no se cumplió, y para esto va a ser indiferente. Esto simplifica bastante la carga probatoria, mientras que en la misma situación probar que un abogado, esto es un típico obligaciones de medios, abogados y médicos no garantizan el éxito de sus operaciones. Dicho esto, también debe de reconocerse que, volviendo al caso del abogado, dentro de una prestación yo puedo tener entremezcladas muchas obligaciones distintas. Algunas pueden ser de medios y algunas pueden ser de resultados. Entonces se suele decir, el abogado a quien yo, que soy demandado, contraté para que me defendiera, no me va a garantizar que sea absuelto o que gane el juicio, sino, esto no es algo que pueda garantizar, pero hay algunas obligaciones dentro de su práctica profesional que sí no son simplemente de medios, como la de contestar los escritos en tiempo o de no incumplir plazos procesales, y en ese sentido el mero incumplimiento se juzga casi como si fuera una obligación de resultado. Es decir, el abogado está obligado a actuar conforme a las pautas concretas que recomiendan su actuación profesional. Con lo cual, esta distinción tiene un montón de sentido, pero en la práctica también puede entremezclarse en el mismo complejo de obligaciones algunas prestaciones que sí son de medios y otras de resultado. Cada una se va a juzgar conforme a las reglas que correspondan. Otra distinción pertinente que realizaba la doctrina, y que también incluye el código, es la del artículo 776, entre si yo estoy obligado que estoy a hacer algo, lo tengo que hacer por mí solo o lo puedo delegar. Y a esto se habla de prestaciones de hacer fungibles o infungibles. El principio del artículo 76 es que no importa quién lo haga, lo importante es que las cosas se hagan. Esto es, la prestación puede ser ejecutada por personas distintas del deudor, a no ser que del contrato o de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias surja que ésta fue elegido por sus cualidades para ejecutarla personalmente. Entonces, hay un montón de trabajos que por su propia naturaleza no importan quién los haga, sino que la cosa se haga o yo obtenga la prestación o el servicio. Si yo contrato el servicio de lavado de auto, se presupone que esto es algo que no importa demasiado quién fue el hombre o la mujer que me lo lavó, sino que tenga yo el servicio hecho. Ahora, si yo lo que contrato es alguien que me pinte un cuadro para decorar el living de mi casa, sí que importa muchísimo la firma del autor, quien lo haya hecho, porque de eso también va a depender incluso su valor de reventa. Entonces, si yo contrato a un artista para hacerlo, ese artista lo tiene que hacer él. No lo puede delegar en un ayudante suyo, por más que sea un ayudante talentoso y el resultado sea de calidad equivalente. Entonces, en resumen, en principio no importa, pero en algunos casos, cuando las obligaciones no sean fungibles, quien debe cumplir con la prestación de hacer es el sujeto que se obligó. El deudor debe cumplir como siempre debidamente. Si cumple de un modo defectuoso, estará incumpliendo en este aspecto. Entonces, ante las hipótesis de cumplimiento tenemos que presentar cuáles son las alternativas, que no son necesariamente excluyentes entre sí,
que tiene el acreedor de la obligación de hacer. En primer lugar es exigir el cumplimiento. Esto es que quien me tenía que levantar la pared, la levante. Desde luego, cuando es una obligación de hacer, no se lo puede obligar a punta de pistola a que el deudor haga algo determinado. Entonces, a partir de aquí surgen otras alternativas. Una alternativa es hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor. En el caso de voy a levantar la pared, el albañil contratado no la levantó, yo contrato a otro, y ¿quién le va a pagar a ese otro? ¿Quién, el obligado a pagar por esa otra prestación? Va a ser mi deudor original. Hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor. Para esto es una hipótesis excepcional. Para hacer tal cosa, el acreedor en principio debe ser autorizado por el juez, salvo que la urgencia del caso lo haya imposible la gestión judicial, o cuando el deudor que fue debidamente notificado e informado y no se opuso a esta sustitución de la persona que iba a prestarlo. Independientemente de esto, esta hipótesis de cumplimiento por terceros no se da con frecuencia en la práctica. Lo típico es que esto se derive, cuando hay un cumplimiento de lo que se debe hacer, en reclamar daños y perjuicios. Entonces acá yo voy a tener todas las reglas generales de la indemnización por incumplimiento, o las específicas del incumplimiento contractual de una obligación. Un detalle que también puede acaecer en el ciclo vital de las obligaciones es del incumplimiento, y que haya prevista al momento de pactar una obligación una cláusula penal. Es decir, algo que se suscita o que cobra virtualidad a partir del momento en que hay un incumplimiento. Habíamos hablado un poquito antes acerca del caso, el caso más típico de cláusula penal, que es la aplicación de intereses punitorios. Podría haber otro tipo de cláusula. Lo que se hace con las cláusulas penales es predisponer una suerte de indemnización por anticipado por el cumplimiento, y entonces el código nos va a dar dos tipos de efectos que están legislados. En primer lugar, el acreedor no puede intentar probar que su perjuicio fue mayor a lo que determinaba la cláusula, y recíprocamente el deudor no puede intentar o alegar que en verdad el perjuicio fue menor al pautado o al que surgía de la aplicación de la cláusula penal. Sin perjuicio de ello, y con una mirada un poco recelosa sobre las cláusulas penales que puedan llevar a una cuantificación de deuda exagerada, el artículo 794, segundo párrafo, nos dice que si el monto de la cláusula penal resulta desproporcionado con respecto a la gravedad de la falta que sancionan, los jueces, y se dan circunstancias que así lo ameritan, los jueces pueden morigerar su cuantía en función y siempre considerando la situación relativa y la posición recíproca de acreedor y deudor, en caso de que haya cláusulas penales que tengan consecuencias desproporcionadas con la cuantía de la deuda, con la magnitud y perjuicio del incumplimiento. Lo que nos dice el código como un principio dispuesto en el artículo 797 es que el acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación y de la pena, sino una de las dos cosas, a menos que se haya estipulado la pena por el simple retardo, o que por el pago de la pena se haya dicho que por el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal. Y esto muchas veces aparece entre las cláusulas de un contrato.
un fin similar al que aparece en las cláusulas penales, lo encontramos en otro tipo de sanciones combinatorias, ya no dispuestas por convenio de las partes, por voluntad de las partes, sino un poder que tienen los jueces para imponer esto que en el lenguaje jurídico se llamaba astraintes a quienes no están cumpliendo con un mandato o deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Esto es algo bastante conocido en la jurisprudencia y tiene aceptado por el Código Civil derogado, pero que se mantiene desde luego en el Código Civil y Comercial, y busca incentivar al obligado a pagar algo, que puede ser una indemnización, alimentos o algo que resulte de cualquier tipo de fuente de las obligaciones, incluso contractuales, o también se pueden aplicar cuando hay una orden judicial, por ejemplo una orden de no innovar, y hay alguien que no la está cumpliendo. Entonces, lo que dice el código es que se imponen en beneficio del titular del derecho, o sea, es una sanción que finalmente va en el patrimonio del accionante y que se deben graduar en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas. No tienen una naturaleza resarcitoria, sino que su naturaleza, como habíamos anticipado, y esta proporcionalidad tiene que ver con ajustar el incentivo a la proporción de lo que le pueda movilizar a una persona determinada a actuar. Si es una persona que tiene un gran patrimonio, aun cuando sea una suma nominalmente grande, puede no resultarle relevante o decisivo para la forma de cumplir o incumplir. Por eso aparece esa pauta de ajuste en función de lograr su incentivo, y también hay una precaución dada en la regulación legal de que esto no se transforme en una fuente injusta de percepción de ganancia. Por esa razón, las astraintes o las sanciones combinatorias fijadas pueden ser, por supuesto, dejadas sin efecto. En este punto es pertinente hacer una acotación bastante relevante que surge también de una modificación del Ejecutivo dentro del anteproyecto, que en este caso fue un agregado. La observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo. Esto es posible asumir que va en línea con la idea del código de todo lo que sea responsabilidad de Estado de funcionarios públicos quede afuera de la órbita del Código Civil, tal como surge de hecho en el caso de indemnizaciones por daños. Y el sentido de esta modificación parece ser de alguna forma dejar afuera de los posibles sujetos de astraintes a funcionarios públicos, vale decir que estas sanciones combinatorias no se les puedan aplicar. Dicho esto, lo cierto es que la redacción de la norma no las prohíbe expresamente. Y hay alguna parte de la doctrina que ha llegado a plantear de que este párrafo de que la observancia de los mandatos judiciales se rige por las normas del derecho administrativo, bien podría interpretarse no como una prohibición de imponerlas, porque si lo hubiera prohibido así se diría expresamente, sino por una regla que implica establecer cuáles son, que por las normas del derecho administrativo se van a regir precisamente cuál es la determinación del funcionario responsable dentro de la órbita de competencia. Esto redundantemente podemos decir, sí, sin duda se rige por las reglas del derecho administrativo. De forma tal que el propósito del legislador en este caso parece haber sido dejado afuera. La letra de la norma no incluye una prohibición expresa e incorpora esta expresión. No tenemos todavía una jurisprudencia consolidada en este artículo 804, de forma tal que en principio parece ser que quedaron fuera funcionarios públicos, pero
no se descarta la posibilidad de que por vía interpretativa se asuma de que no habiendo una prohibición expresa se impongan sanciones conminatorias en caso de incumplimiento, y son medidas que muy frecuentemente se toman para incentivar cuando hay omisiones de funcionarios puede ser tanto de proveer una prestación, desde luego urgente, hasta realizar determinadas acciones que son, por supuesto, mandatos judiciales. Esta es, junto con la cláusula penal, las AS30 marcan el otro universo de esquema sancionatorio contemplado por el Código Civil y Comercial.